Hay una línea, una sola línea, delgada como un lápiz, enterrada bajo tierra en 4 continentes distintos. Y esa línea separa 2 mundos completamente diferentes. Debajo de ella, mamuts, tigres dientes de sable, perezosos gigantes del tamaño de un auto, y las puntas de lanza de una civilización entera que dominaba el continente americano. Arriba de esa misma línea, silencio, ni un hueso más, ni una punta de lanza más, como si alguien, en un solo instante, hubiera apagado la mitad de la vida del planeta. Durante casi 20 años, los científicos más serios del mundo se pelearon, literalmente se gritaron en congresos, por explicar qué fue lo que dejó esa marca. Y la respuesta que están encontrando ahora, con instrumentos que hace 20 años no existían, es todavía más inquietante que cualquier teoría anterior, porque esa línea no está sola. Aparece en Groenlandia, aparece en Siria, aparece en México, y en todas partes, al mismo tiempo, exactamente hace 12.800 años. Quédate hasta el final, porque hay una palabra clave enterrada en esa línea, platino, que puede cambiar completamente lo que creías saber sobre cómo terminó la última edad de hielo. Hace aproximadamente 12.800 años, el planeta finalmente empezaba a respirar después de milenios de frío extremo. Las gigantescas capas de hielo que habían cubierto buena parte del hemisferio norte durante decenas de miles de años se estaban partiendo en los bordes. Ríos de agua de deshielo corrían en todas direcciones. Los pastizales avanzaban hacia el norte, ocupando terreno que había estado congelado desde antes de que existiera la memoria de cualquier ser vivo. Y entonces, en lo que pudo haber sido menos de una sola vida humana, algunas evidencias sugieren que en apenas unas pocas décadas, ese calentamiento se detuvo. Pero no se frenó de a poco, se invirtió. El frío volvió de golpe, como una puerta que se cierra de un portazo. Y el hielo, que había estado retrocediendo, empezó otra vez a avanzar. Ese cambio brutal dejó una marca física, una marca que hoy, casi 13 milenios después, los geólogos siguen encontrando en el mismo punto exacto de la historia de la Tierra, en sedimentos de 3, posiblemente 4 continentes. Una franja fina, oscura, casi negra. En algunos lugares es apenas una mancha de tierra orgánica del grosor de un dedo. En otros, es una veta apenas perceptible, entre capas más claras de arcilla y arena. Lo verdaderamente extraño no es la línea en sí, es lo que hay a cada lado de ella. Por debajo, huesos de gigantes, mamuts, mastodontes, perezosos terrestres del tamaño de un vehículo. Y junto a esos huesos, puntas de lanza de piedra, prueba de una cultura humana próspera y extendida por todo un continente. Por encima, casi nada de eso sigue existiendo. Los gigantes desaparecieron, las puntas de lanza dejaron de fabricarse. Es como si alguien hubiera trazado, con un solo movimiento, una raya sobre la superficie entera del planeta. De un lado, un mundo lleno de vida. Del otro, un mundo vaciado. Durante casi 2 décadas, geólogos, arqueólogos y físicos han discutido, a veces con una hostilidad poco habitual en la ciencia, sobre una pregunta que parece simple, pero no lo es. ¿Qué es exactamente esa línea? ¿Qué pasó en el instante exacto en que se formó? Y el motivo por el que esta discusión se volvió tan intensa es que la respuesta podría explicar no uno, sino 3 misterios distintos, apilados uno sobre el otro, en la misma ventana estrechísima de tiempo. Esta es la historia de esa línea negra, de los científicos que volvieron a ella una y otra vez durante generaciones. Y de lo que pasó cuando un grupo nuevo de investigadores dejó de discutir sobre la teoría general y decidió, en cambio, volver a leer la propia capa de tierra, con herramientas que ningún estudio anterior había podido usar. Lo que encontraron no le dio la razón a nadie del todo. Hizo algo más interesante. Cambió por completo los términos del debate. Primera parte, el mundo antes de la línea. Para entender por qué esa línea importa tanto, hay que imaginar cómo era el planeta justo antes de que apareciera. Retrocedamos a unos 14.000 años atrás. El mundo estaba en medio de un deshielo largo y constante. Saliendo de lo más profundo de la última glaciación, las temperaturas venían subiendo desde hacía miles de años. Las capas de hielo, que en algunos puntos habían llegado a superar el 1,5 kilómetros de espesor, estaban en retirada, liberando tierra,
liberando agua, liberando vida. Y en ese territorio que se abría entraron los grandes animales de la edad de hielo, la llamada megafauna. Manadas enteras de mamuts recorrían las praderas heladas, arrancando pasto congelado con la trompa. Los mastodontes se alimentaban entre los bosques de coníferas. Perezosos gigantes se paraban en dos patas para alcanzar las ramas más altas de los árboles. Lobos gigantes cazaban en manada. Había camellos, sí, camellos, nativos de Norteamérica, junto a caballos salvajes, castores enormes y bisontes de cuernos larguísimos, el doble de grandes que cualquier bisonte actual. Durante miles de años, la tendencia fue siempre en la misma dirección: más calor, más deshielo, más vida ocupando terreno que había estado bajo hielo. Si alguien hubiera estado parado en esas llanuras, viendo pasar las estaciones generación tras generación, habría visto un mundo que se abría de forma lenta y constante. No había ningún motivo para pensar que eso fuera a detenerse alguna vez, y por eso mismo es tan difícil de explicar lo que pasó después. Porque hace unos 12.800 años, ese calentamiento largo y paciente no se limitó a hacer una pausa, se dio vuelta por completo. La temperatura se desplomó de nuevo hacia niveles casi glaciales. El hielo volvió a avanzar sobre regiones que apenas se acababan de liberar. Y este golpe de frío no duró una temporada ni una década. Se mantuvo durante algo así como 1200 años. Los científicos le pusieron nombre a este periodo, y curiosamente, eligieron uno delicado para describir un evento tan violento. Lo llamaron el Dryas reciente. El nombre viene de una florcita ártica, la Dryas octopétala, una flor blanca de 8 pétalos que crece en terrenos altos, fríos y abiertos. Cuando esa planta florece, libera polen, y ese polen queda atrapado durante milenios en el barro de lagos y pantanos. Cuando los investigadores perforaron sedimentos del norte de Europa y estudiaron el polen conservado adentro, descubrieron que, justo en esa franja de tiempo, las plantas amantes del frío como la Dryas volvían a dominar de golpe, mientras los árboles que necesitaban climas templados retrocedían. El polen contaba una historia clara. El frío había vuelto, rápido y con fuerza, exactamente en esa capa. Así fue como una flor diminuta le dio nombre a todo un episodio dramático. Pero la flor es apenas una señal. El verdadero enigma es la velocidad del cambio. Después de miles de años de calentamiento constante, ¿por qué el clima daría un volantazo hacia atrás, casi de un día para el otro? Y ahí es donde el misterio se profundiza, porque el Dryas reciente no aparece solo. En esa misma ventana angosta de tiempo, estaban ocurriendo otras cosas enormes. Cosas que parecen demasiado grandes y están agrupadas de manera demasiado precisa como para tratarse de una simple coincidencia. Casi al mismo tiempo, Norteamérica perdió a la mayoría de sus animales más grandes: los mamuts, los mastodontes, los perezosos terrestres, los caballos y camellos nativos. Una porción enorme de la megafauna del continente desapareció, y nunca volvió. Y no fueron solo los animales. Una cultura humana sofisticada, extendida por buena parte del continente, también parece esfumarse casi en el mismo instante. 3 eventos mayores, un giro climático abrupto, una ola de extinciones y el colapso de una forma de vida humana, comprimidos en la misma franja estrecha de tiempo. Cuando 3 catástrofes coinciden con esa precisión, los científicos empiezan a preguntarse si comparten una única causa, si hubo un solo hecho que puso en marcha todo lo demás. Segunda parte. Los cazadores de gigantes. La cultura humana atrapada en esa ventana de tiempo también tiene nombre. Los arqueólogos la llaman cultura Clovis, por un pequeño pueblo de Nuevo México, donde se identificaron por primera vez, en la década de 1930, sus herramientas características. Característica es la palabra justa, porque el kit de herramientas Clovis es inconfundible. Su sello distintivo es una punta de lanza de piedra que no se parecía a nada anterior. Una hoja tallada con forma de hoja de árbol, con un canal largo, llamado acanaladura, trabajado desde la base en ambas caras. Esa acanaladura permitía encajar la punta con firmeza en un mango de madera. Era una pieza de precisión, y aparece repartida por una enorme extensión de Norteamérica, desde las llanuras hasta los bosques del este, fabricada básicamente de la misma manera en todos los sitios donde se encuentra.
Esta era gente que había resuelto un problema, y lo había resuelto tan bien que la solución se expandió por todo un continente. ¿Qué problema habían resuelto? El problema de matar algo enorme. La punta Clovis estaba diseñada para animales de gran tamaño, capaz de atravesar la piel de una criatura que podía pesar varias toneladas. Estaba pensada para cazar exactamente a esa megafauna que recorría las praderas de aquel mundo que se calentaba. Era un pueblo cuya forma de vida entera giraba en torno a esos gigantes. Seguían a las manadas, leían el terreno, tallaban sus herramientas para derribar mamuts y mastodontes. Todo en su cultura, su movilidad, sus armas, su conocimiento, estaba afinado para un paisaje repleto de animales enormes. Durante generación tras generación, ese sistema funcionó. Se transmitía, se perfeccionaba, viajaba de río en río y de llanura en llanura, y seguía alimentando familias, porque el mundo para el que había sido diseñado se mantenía, en líneas generales, igual. Y entonces, en el espacio de esa ventana angosta de tiempo, el mundo para el que había sido diseñado se vino abajo. Cuando los gigantes colapsaron, el pueblo Clovis perdió el fundamento mismo de su existencia. Imaginemos pasar toda una vida perfeccionando un oficio, heredado de los padres, transmitido a los hijos, y de repente, ver desaparecer de la faz de la tierra aquello de lo que ese oficio dependía. La punta acanalada que había alimentado a todo un continente ya no encajaba con el paisaje. No quedaban mamuts para cazar, no quedaban camellos, no quedaban caballos. Una tecnología que había permanecido sin cambios durante siglos, de pronto no tenía a qué apuntar. Y así, justo en esa frontera temporal, la firma Clovis se desvanece del registro arqueológico. Más adelante llegarían otros pueblos, que fabricarían herramientas distintas para presas distintas, puntas más pequeñas para animales más pequeños, adaptadas a un mundo diferente. Pero la forma de vida Clovis, tal como había existido, había terminado. Tercera parte, la capa negra. Entonces tenemos esta convergencia inquietante, toda comprimida en la misma capa de sedimento, el frío que vuelve de golpe, los gigantes que se extinguen, una cultura humana que se disuelve. Y resulta que hay algo físico, algo tangible, que parece marcar exactamente la frontera entre el mundo lleno y el mundo vaciado. Durante décadas, distintos geólogos documentaron una extraña capa oscura que aparecía, sitio tras sitio, por toda Norteamérica. Es una franja delgada de sedimento rico en materia orgánica, y aparece en la base de muchas secuencias geológicas, justo a esta profundidad, justo en esta edad. Los investigadores empezaron a llamarla la estera negra o el manto negro. Lo que vuelve tan inquietante a esta capa no es solo su color, sino lo que hay a cada lado de ella. Por debajo del manto negro aparecen huesos de mamut, evidencia dispersa de un ecosistema pleno de vida. Y mezcladas en esas capas inferiores, una y otra vez, aparecen puntas Clovis, las herramientas de los cazadores, conviviendo en el mismo suelo con los animales que cazaban. Pero al llegar a la banda oscura, y por encima de ella, ese mundo desaparece. No hay más huesos de mamut. No hay más puntas acanaladas. El manto negro se comporta casi como una línea trazada sobre el propio tiempo, una frontera que se puede señalar con el dedo, con un mundo pleno y vivo por debajo, y un extraño silencio vaciado por encima. Lo que sea que haya pasado, pasó justo en esta capa. Y eso es lo que ha atraído a los científicos hacia ella durante gran parte de un siglo, repasando esa veta oscura con los dedos y haciéndose siempre la misma pregunta: ¿qué es y qué significa? Durante mucho tiempo, la respuesta honesta fue que nadie se ponía del todo de acuerdo. El manto negro, en sí mismo, tiene una explicación bastante convencional. Es el tipo de capa orgánica oscura que puede formarse cuando sube el nivel freático y se expanden los humedales, empapando el terreno y preservando materia orgánica. Eso, por sí solo, no tiene nada de exótico. Condiciones húmedas y pantanosas pueden depositar sedimento oscuro sin necesidad de ninguna catástrofe, pero la coincidencia en el tiempo seguía inquietando a los investigadores. ¿Por qué esta capa, formándose en tantísimos lugares distintos, se ubica casi exactamente en el momento en que gran parte del mundo vivo desapareció? ¿Era la banda oscura simplemente una coincidencia de clima y química? ¿Un registro pasivo de un mundo que se enfriaba y se humedecía? ¿O era algo más?
una cicatriz, la firma de lo que sea que haya empujado al clima hacia atrás y haya arrasado con los gigantes. Cuarta parte. La hipótesis que encendió todo. En 2007, un grupo de investigadores publicó un estudio que transformó ese enigma geológico silencioso en uno de los debates más ruidosos de toda la geociencia. Su planteo era audaz. Proponían que el Dryas reciente no había comenzado con un simple reacomodo interno de corrientes oceánicas o capas de hielo. Había comenzado, sostenían, con un golpe venido del cielo, un evento cósmico, un cometa o un grupo de fragmentos desprendidos de uno, o un asteroide, impactando o estallando en la atmósfera sobre el hemisferio norte, cerca o encima de la gigantesca capa de hielo que todavía cubría buena parte de Norteamérica. Según esta idea, ese habría sido el disparador. El impacto, o la explosión atmosférica, habría liberado una energía descomunal, encendido incendios, lanzado polvo y escombros a la atmósfera y desestabilizado el hielo. Y de ese único instante violento, habrían derivado en cadena el frío repentino, las extinciones y el colapso del mundo Clovis. Era, en cierto sentido, una idea elegante, una sola causa para tres misterios. Un instante catastrófico capaz de explicar por qué todo pareció terminar al mismo tiempo, justo ahí, en esa capa oscura. Pero una idea tan audaz no se acepta solo por ser elegante, y esta no lo fue. Casi de inmediato, la hipótesis encendió un debate feroz y sostenido, uno que se extendió por más de una década y que, en algunos rincones, todavía sigue ardiendo hoy. Porque por cada línea de evidencia que presentaba el equipo a favor del impacto, un coro de científicos escépticos se levantaba a hacer preguntas más difíciles. ¿Dónde, preguntaban, estaba el cráter? ¿Dónde estaba la prueba innegable que cualquier impacto lo bastante grande como para reiniciar el clima de todo un planeta debería haber dejado? La Tierra guarda registro de sus grandes colisiones. Conserva cicatrices, cuencas circulares, anillos de roca fracturada, cráteres enterrados que aparecen en los mapas gravitacionales y en las perforaciones. Y sin embargo, para un evento supuestamente capaz de empujar a todo el hemisferio norte de nuevo hacia una era de hielo, no había ningún agujero evidente en el suelo, ninguna cuenca clara y inconfundible marcada en el continente. El equipo a favor del impacto tenía una respuesta. El golpe, sugerían, podría haber caído sobre la propia capa de hielo, kilómetros de hielo glacial que desde entonces se derritieron por completo, llevándose cualquier cráter con ellos. O tal vez el evento no había sido un impacto directo, sino una explosión atmosférica, un cuerpo detonando en el aire antes de tocar el suelo, liberando su furia como calor y onda expansiva, en lugar de excavar un pozo. Era una respuesta razonable, pero para los escépticos, una explicación que convenientemente hacía desaparecer su propia prueba más importante, era exactamente el tipo de argumento que exigía cautela en lugar de aceptación. Quinta parte, lo que estaba escondido en la tierra. Entonces, ambos bandos hicieron lo que hacen los científicos cuando el relato se convierte en una pelea a gritos. Dejaron de discutir la narrativa y volvieron al centro de todo, la propia capa de sedimento. Si la hipótesis del impacto era correcta, el sedimento de esa frontera debía llevar huellas de calor extremo y material de origen cósmico, no impresiones vagas, sino firmas físicas específicas y medibles que los procesos geológicos comunes no pudieran producir fácilmente. Así que, en sitios de toda Norteamérica y más allá, los equipos empezaron a excavar cuidadosamente esa veta delgada y oscura, embolsándola, etiquetándola, llevándola a laboratorios y sometiéndola a instrumentos mucho más sensibles que cualquier cosa que hubieran tenido las generaciones anteriores de investigadores. Lo primero que buscaron fueron esferas diminutas. Cuando una roca o un suelo se calienta bruscamente a temperaturas extremas, del tipo que produciría un impacto grande o una explosión atmosférica, parte de ese material se funde, y cuando esas gotas fundidas vuelan por el aire y se enfrían, se congelan en pequeñas esferas microscópicas, llamadas microesférulas. Algunas son ricas en hierro y tienen un magnetismo leve. Otras son de carbono vítreo. Bajo el microscopio, parecen casi fabricadas, como diminutos rodamientos esparcidos por la Tierra. Los equipos a favor del impacto
reportaron haberlas encontrado concentradas justo en la capa de la frontera, en cantidades que se disparaban bruscamente en esa profundidad y caían por encima y por debajo. Para ellos, esto era la firma de un momento de calentamiento intenso y generalizado, un pulso de fuego escrito en el sedimento. Pero las esférulas por sí solas no eran suficiente, porque la naturaleza tiene otras maneras de fabricar pequeñas esferas. La actividad volcánica puede producirlas. También pueden hacerlo los incendios forestales comunes bajo ciertas condiciones. Incluso la contaminación industrial y el polvo cósmico que cae constantemente sobre el planeta pueden dejar esferas microscópicas en el suelo. Un escéptico podía mirar las mismas esferas y ver una docena de orígenes completamente mundanos. Entonces la búsqueda se profundizó, hasta el nivel de los cristales individuales, buscando algo mucho más difícil de explicar de forma sencilla: nanodiamantes. Diamantes tan pequeños que se miden en 1000 millonésimas de metro, invisibles a simple vista, detectables solo por la manera en que dispersan haces de luz en instrumentos especializados. Los diamantes se forman bajo presión y calor extremos, y ciertas variedades raras, incluida una forma hexagonal asociada al choque violento de un impacto, son extremadamente difíciles de producir por cualquier proceso cotidiano y suave. El equipo a favor del impacto anunció haber encontrado estos nanodiamantes, distribuidos a través del manto negro. Si eso se sostenía, era un hallazgo poderoso, porque apuntaba hacia presiones y temperaturas que simplemente no ocurren cuando se inunda un humedal o un incendio de pasto recorre una llanura. Sexta parte. La señal del platino. Después llegó la evidencia que resultaría ser la más resistente de todas, y no vino del fondo embarrado de una laguna reseca en Estados Unidos, sino del archivo congelado en la cima del mundo, el hielo de Groenlandia, donde la nieve se ha ido acumulando y comprimiendo, año tras año, durante decenas de miles de años. Los científicos han perforado allí largos cilindros de hielo antiguo que conservan, capa por capa, un diario químico del pasado del planeta. Uno de esos núcleos famosos ya le había dado a los investigadores un registro asombrosamente preciso del inicio del Dryas reciente, mostrando lo brutalmente rápido que había llegado el frío. Pero cuando un equipo volvió a medir ese mismo hielo, buscando un elemento en particular, encontró algo que hizo detenerse hasta a los observadores más cautelosos: platino. Justo en la frontera, exactamente donde el clima se había invertido, la concentración de platino se disparaba, subía de golpe y después bajaba. El platino importa aquí por una razón muy simple de contabilidad cósmica. En la corteza terrestre, el platino es genuinamente escaso. La mayor parte de la reserva original del planeta se hundió hace muchísimo tiempo hacia el núcleo de hierro, arrastrada hacia abajo, cuando la Tierra todavía era joven y estaba fundida. Pero en el espacio, en los cuerpos que se formaron de otra manera, el platino es mucho más abundante. Los cometas y asteroides lo transportan en proporciones que la superficie terrestre casi nunca muestra. Entonces, un enriquecimiento repentino y marcado de platino, apareciendo en una banda delgada en un momento específico del tiempo y en ningún otro punto del hielo circundante, es exactamente el tipo de hallazgo que hace que un geoquímico se detenga en seco. Parece la entrega de material extraterrestre, parece que algo cayó, y el platino no se quedó confinado a Groenlandia. Cuando otros equipos empezaron a analizar sedimentos en sitios repartidos por toda Norteamérica, apuntando a esa misma franja de frontera, la anomalía volvía a aparecer. Sitio tras sitio, separados por cientos y miles de kilómetros, mostraban la misma huella: un aumento de platino justo en el inicio del Dryas reciente. Fue este patrón, más que las esférulas, más que los cuestionados nanodiamantes, lo que algunos investigadores empezaron a describir como lo más parecido a una prueba irrefutable que se había encontrado hasta entonces. Porque un pico extraño en un solo lugar puede descartarse como contaminación, como química local, como mala suerte de laboratorio, pero la misma anomalía, en el mismo momento del tiempo, apareciendo una y otra vez a lo largo de un continente entero, es mucho más difícil de ignorar. Empieza a parecerse menos a una coincidencia y más a una señal, un susurro del mismo evento, registrado de forma independiente por muchas zonas distintas de la superficie terrestre, todas conteniendo la respiración en el mismo instante, hace 12.800 años.
Séptima parte. El pueblo que vio el suelo convertirse en vidrio. Y si el evento había sido realmente tan grande, tan violento, su alcance no debería haberse detenido en el borde de Norteamérica. Debería haber dejado marcas mucho más lejos. Y ahí es exactamente de donde viene la pieza más sorprendente de todo este rompecabezas. En un lugar donde la historia ya no habla solo de animales desaparecidos, sino de personas, de una aldea y del propio suelo bajo sus pies convirtiéndose en vidrio. Esa aldea era Abu Jureira, en lo que hoy es Siria, uno de los primeros lugares del planeta donde los seres humanos estaban dando el paso lento y trascendental de cazadores-recolectores hacia una vida sedentaria. Allí vivía gente, justo en el límite del Dryas reciente, en chozas circulares, moliendo granos silvestres, ensayando los primeros intentos de cultivo. Su historia importa por sí sola, pero cuando los investigadores examinaron la capa de sedimento correspondiente a esa misma frontera temporal en Abu Jureira, encontraron algo que los dejó helados: vidrio de fusión. Fragmentos de suelo que se habían calentado con tanta violencia que se licuaron y después se congelaron en forma de vidrio, conservando adentro las firmas químicas del propio terreno del que provenían, los minerales locales, los materiales de construcción, incluso rastros de plantas cultivadas, todo fusionado a temperaturas muy por encima de cualquier cosa que un fuego de cocina o una choza incendiada pudieran producir. La interpretación que se ofreció fue extraordinaria. No un impacto directo, no un cráter excavado en la Tierra, sino una explosión atmosférica. Un cuerpo cósmico estallando a baja altura, lo bastante cerca de la superficie como para que el calor y la presión de la onda expansiva llegaran hasta el suelo y lo derritieran. Si esa lectura es correcta, entonces el evento registrado en el manto negro norteamericano y en el hielo de Groenlandia no fue una catástrofe local aislada. Fue hemisférico. Tocó a la vez a una aldea agrícola en el cercano oriente y a una cultura de cazadores de mamuts en Nuevo México, dentro de la misma ventana estrecha de tiempo. Dos pueblos separados por un océano y por formas de vida completamente distintas, ambos marcados por la misma firma delgada, oscura y vítrea en la tierra bajo sus pies. Y había una capa más dentro de este patrón, literalmente, una capa de fuego. En muchos de estos sitios de frontera, los investigadores reportaron un pico marcado de marcadores de incendio, carbón, hollín, el residuo químico de enormes cantidades de vegetación quemándose. Lo describieron como uno de los episodios de quema de biomasa más intensos de toda esa era, como si continentes enteros de bosque y pradera se hubieran incendiado en un instante geológico. Y eso tiene su propia lógica sombría. Suficiente humo elevado, lo bastante alto en la atmósfera, podría oscurecer el sol durante meses o incluso años. Un invierno de impacto, un manto de hollín que enfría el planeta al privarlo de luz. Eso ofrecía un mecanismo, una forma de conectar un evento cósmico con una caída repentina hacia el frío que duró 12 siglos. Octava parte. El hero honesto. Y acá llega la parte honesta de esta historia, el punto donde se niega a volverse simple, porque por cada uno de estos hallazgos hay una voz seria, con credenciales sólidas, del otro lado del debate. Y no son voces marginales. La explicación rival más importante para el Dryas reciente no necesita ningún cometa. Sostiene que, a medida que las grandes capas de hielo se derretían, una enorme masa de agua dulce y fría se volcó en el Atlántico Norte y alteró las corrientes oceánicas que transportan calor hacia el norte. Y cuando ese sistema de circulación falló, el hemisferio norte volvió a caer en el frío. Sin cielo, sin explosión, solo agua y física. En cuanto a los gigantes desaparecidos, los críticos señalan la caza excesiva por parte de los humanos, los bruscos cambios climáticos, e incluso enfermedades, como causas que no necesitan ningún impacto cósmico para explicarse. Y cuando otros laboratorios intentaron reproducir parte de la evidencia microscópica, las esférulas, los nanodiamantes más discutidos, a veces no lo lograron. Encontraron orígenes comunes para partículas que habían sido calificadas de extraordinarias. Cuestionaron las dataciones. Preguntaron, con razón, ¿dónde estaba el cráter? Por eso ningún experimento individual ha terminado con esta discusión. Y honestamente, quizás ninguno lo haga por sí solo,
pero hay que notar que sobrevivió a casi 2 décadas de este escrutinio. El pico de platino se sostuvo, medido y replicado, apareciendo a lo largo de un continente entero, y registrado en el hielo de Groenlandia, exactamente en el momento correcto. El vidrio de fusión se sostuvo como algo que exige una explicación genuina, y las dataciones, sitio tras sitio, siguen apuntando al mismo instante. Eso no es prueba definitiva de un cometa, pero son hechos reales, presentes en la capa, esperando que cualquier teoría que aspire a explicar esa frontera tenga que dar cuenta de ellos. Y sabemos que algo así es posible, porque la propia Tierra nos mostró una versión más pequeña dentro de la memoria viva de la humanidad. En 1908, sobre Tunguska, en la remota Siberia, algo estalló en el cielo. Sin cráter, sin meteorito recuperado, solo un cuerpo cósmico detonando en el aire. Y en ese único instante silencioso, derribó cerca de 80 millones de árboles a lo largo de más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. Ningún cráter que encontrar, solo la devastación y el enigma. Si una explosión atmosférica moderada pudo hacerle eso a Siberia en un abrir y cerrar de ojos, entonces la pregunta que plantea la capa del Dryas reciente deja de sonar a fantasía y empieza a sonar a simple aritmética. Así que la línea negra sigue ahí, atravesando 4 continentes, delgada, oscura y obstinada. Por debajo, mamuts, mastodontes, perezosos gigantes y las elegantes puntas acanaladas de un pueblo que supo prosperar. Por encima, un mundo vaciado y más frío. Y en la propia capa, platino, vidrio y ceniza, que nadie ha logrado explicar por completo. El debate no terminó porque un bando haya ganado. Se abrió, se transformó en una pregunta más afilada y más honesta que la que teníamos al principio. Algo real pasó en esa frontera. El misterio ya no es si la capa guarda una señal, sino qué fue exactamente lo que llegó desde arriba y la dejó ahí. Entonces quiero saber qué pensás vos, parado frente a esa línea delgada y oscura, mirando el platino, el vidrio, el frío repentino. ¿Qué crees que terminó con el calentamiento de forma tan abrupta hace 12.800 años? ¿Un cometa en el cielo o un océano que perdió su ritmo? Contame en los comentarios cuál de las 2 explicaciones te cuesta más descartar. Y si te dieran una sola muestra de esa frontera y un solo instrumento para analizarla, ¿qué es lo primero que buscarías? Si te gustó desarmar este misterio capa por capa junto a mí, suscríbete a WISE. Acá subimos, semana a semana, los grandes enigmas de la ciencia y la historia, explicados sin exagerar, mostrando toda la evidencia para que vos mismo saques tus propias conclusiones. Activa la campanita para no perderte el próximo video, deja tu teoría en los comentarios, y si esta historia te voló la cabeza, compartila con esa persona que también se queda pensando en preguntas que la ciencia todavía no terminó de responder. Nos vemos en el próximo video.